Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Honor 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Para iniciar abordaremos el apartado de diseño, en donde tendremos que el Honor 10 Lite está construido en plástico, algo que se nota al tacto nada más al cogerlo. Aunque tiene una apariencia similar al cristal, es bonito, atractivo y agradable a la vista, pero tiene el mismo problema que todos los dispositivos con acabados similares al cristal: las huellas se quedan muy marcadas, así que ten mucho cuidado con esto. El Honor 10 Lite posee unos marcos reducidos en sus laterales, en su parte superior e inferior no tanto. Pese a esto, es un terminal bien construido con terminaciones elegantes, pero debo ser claro con algo, y es que ya aburre un poco tener estos diseños tan similares entre los dispositivos lanzados por esta compañía, que esperemos logre salir de su zona de confort para este apartado al menos. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.8 por 73.6 por 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para el Samsung A30 tendremos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo tu país podrás encontrar en una u otra tonalidad. En el Honor 10 Lite tendremos la disponibilidad en 4 tonalidades, entre las cuales está el color negro, azul, blanco y rojo, que ya dependerá de la zona geográfica las tonalidades presentes en cada país. Por lo menos en Colombia es más fácil hallar las tonalidades como negro y azul. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la micro SD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. Para el Honor 10 Lite tendremos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, mejor dicho, lo clásico. En la parte inferior tendremos su altavoz con el jack de 3.5 milímetros para conectar tus audífonos. Este dispositivo cuenta con sus botones de navegación en la pantalla, por lo cual sus marcos son tan pequeños. La bandeja para su tarjeta SD y nano SIM está en su parte superior. Tendremos un puerto micro USB 2.0 que se aleja del puerto USB tipo C, lo cual me imagino está pensado para reducir costos, con lo cual perjudican tiempo de carga y transferencia de archivos. No podemos cerrar este apartado sin hablar del sensor de huellas, el cual es muy rápido, por lo que no nos encontramos sorpresas. Está colocado en una buena posición, reacciona rápido, casi al rozarlo. Además, un punto interesante es que puedes configurarlo desde los ajustes para que al deslizar el dedo hacia abajo se despliegue el panel de notificaciones.
Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el Honor 10 Lite vamos a toparnos con dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, aunque es de resaltar que en otros países diferentes a Colombia puede presentarse la versión de 6 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En este apartado del almacenamiento del Honor 10 Lite vamos a tener dos versiones en Colombia, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales, no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El procesador del Honor 10 Lite es un Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz. Es un procesador que tiene muy poco que probar ya a estas alturas. Cuando sacamos de la caja el móvil esperábamos lo mismo que nos hemos encontrado, ni más ni menos. Un rendimiento bueno, fluidez bastante aceptable y quizás algunas carencias en cuanto a potencia gráfica de videojuegos. Puedes utilizar cualquier aplicación sin problema, notando solo un poco de ralentización y lag al abrir aplicaciones muy pesadas o ejecutando varias a la vez. No es algo molesto, ya que apenas es un segundo de tiempo de respuesta de una aplicación a otra. A menos que estés acostumbrado a un gama alta, no te va a parecer un móvil lento ni muchísimo menos. Además es completamente estable. Durante el tiempo que hemos estado haciendo el análisis del dispositivo no hemos sufrido ningún error de cierre inesperado en aplicaciones. Por ejemplo, si juegas PUBG Mobile no vas a hacerlo con los mejores gráficos, e incluso con gráficos medios se nota que los fotogramas por segundo no van como lo harían en un móvil con una GPU más potente. Si juegas a otro tipo de juegos sí que no tendrás problema alguno. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba, observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Posiblemente uno de los puntos más interesantes del Honor 10 Lite sea la batería. Contamos con una de 3400 mAh y carga rápida, que ciertamente no es tan rápida como lo asegura el fabricante. La autonomía es decente, muy decente. El promedio de este dispositivo está entre las 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa con un uso normal, algo que se agradece mucho. No es que te olvides del cargador, pero si lo aprietas demasiado, es decir, con un uso muy leve, puedes usarlo hasta 2 días sin enchufarlo tranquilamente. El problema que encuentro en este terminal se encuentra en su carga, que es un poco lenta. Tardarás más de una hora en cargarlo al 50%, hasta 2 horas y media para ponerlo al 100%. Es una cifra bastante alta, aunque al menos se compensa con una buena autonomía. Enchufarlo media hora no va a darte batería para aguantar toda la tarde, aunque tampoco es un problema si sueles cargar el teléfono de noche.
En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. En el Honor 10 Lite tendremos la versión de Android 9.0 que está cubierta con la capa de personalización EMUI 9.0, algo que ya es característico en terminales fabricados por la empresa Huawei. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. Hablemos del panel en el Honor 10 Lite, en donde nos encontraremos ante una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas, que aunque parezca muy grande, nada más lejos de la realidad. La relación de aspecto es de 19.5 a 9 y ayuda a que el dispositivo no se sienta enorme. En total tenemos una densidad de 415 píxeles por pulgada. La pantalla está bien calibrada y los blancos son correctos, al igual que los ángulos de visión y la saturación de colores. Aún así, si quieres desde los ajustes puedes configurar la calidez para poner más anaranjado o azul, según tus preferencias. Destacar también que desde este apartado puedes activar un modo de lectura para que la pantalla se atenúe, se ponga más cálida y puedas usarlo de noche. En cuanto al brillo, no hemos tenido ningún problema al usar el dispositivo a plena luz del día o de noche. El brillo máximo es muy alto y se agradece cuando da luz de frente. Igualmente el brillo mínimo es muy bajo y para los que les gusta leer antes de acostarse desde el móvil es un punto muy interesante a tener en cuenta. La pequeña muesca se encuentra en el centro en la parte superior de la pantalla y solo alberga la cámara de selfies. Para hacer la muesca tan pequeña, Honor ha movido el auricular hacia el marco del teléfono inteligente. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El Honor 10 Lite monta una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente, siendo el de los 2 megapíxeles un sensor de profundidad enfocado al modo retrato. La cámara delantera se queda con 24 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Ambas tienen el modo retrato y están potenciadas por inteligencia artificial. Modos de disparo tienes todos los que quieras: foto, video, retrato, noche, apertura, profesional, panorámica, pintura con luz, entre otras. Al final posiblemente acabes usando 3 o 4 en tu día a día, pero bueno, no está de más que estén ahí si no afectan el rendimiento de la aplicación de cámara, y en este caso no es así.
Cuando es de día, la cámara del Honor 10 Lite consigue una buena escena bien expuesta, con un balance de blancos correctos y los colores bien interpretados. Sin embargo, en cuanto a nitidez y nivel de detalle, tiene margen de mejora. En los detalles cercanos se nota que los bordes no están bien definidos y en los más lejanos aparece el conocido como efecto acuarela. Al caer la noche, la foto final destaca por gestionar bastante bien las luces amarillas, enfriando ligeramente la escena. Tengas o no la inteligencia artificial activada, la cámara te pedirá que aguantes un par de segundos para que se mejore la foto, y los resultados, si bien se salvan, tampoco destacan. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Para el Honor 10 Lite es de 520.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.970 pesos mexicanos, que a su vez son $151, que equivalen a 135 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Honor 10 Lite en botonera, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Honor 10 Lite le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: procesador y precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, RAM, almacenamiento y software. Sinceramente pensaba que este enfrentamiento sería un poco más parejo, únicamente por las características que ambos terminales presentan, cosa que no fue así, pues el Samsung A30, pese a perder en el apartado de procesador, gana en otros que de igual forma son importantes, como lo es la pantalla, cámara e incluso la batería. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.